En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. A la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, he de hacer dos consideraciones. La primera, es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente. Y la segunda, pero positiva, es que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Veremos lo que dura. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Digo, veremos lo que dura, no porque debería durar para siempre, que debería serlo. Por eso se llama sentencia firme. No debería ser modificada. Pero yo estoy convencido de que tenemos a la vuelta de la esquina el movimiento de Cándido Conde Pumpido, es decir, el movimiento de Pedro Sánchez, a través de su marioneta, para intentar tumbar esta sentencia. Bueno, sin lugar a dudas, y simplemente, Carlos, hay que recordar las veces que lo ha dicho ya Pedro Sánchez. Desde que conocimos el fallo adelantado el pasado 20 de noviembre, yo creo que por lo menos 3 veces Pedro Sánchez ha dicho que luego otras instancias van a revisar la sentencia y que decidirán otra cuestión. O sea, él ya está diciendo que otro lo van a revisar y que van a dictar algo contrario a lo que ha dictado el Tribunal Supremo. Y eso lo ha dicho Pedro Sánchez por lo menos en 3 ocasiones. Es decir, está clarísima la operación. Estamos en un Estado de Derecho en el cual da igual lo que diga nuestro máximo organismo jurídico, que es el Tribunal Supremo, porque luego llega el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, y como está metido ahí Conde Pumpido, pues hacen lo que les da la gana, y el presidente del Gobierno hace con la justicia lo que le da la gana. ¿De qué sirve una sentencia del Tribunal Supremo? Pues sirve hasta que llegue la del Tribunal Constitucional, que va a decir lo que diga Pedro Sánchez, que va a ser lo que diga Conde Pumpido. Juan Pablo Polvorino, Hola, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pilar Alegría tiene otra versión, ahora la vamos a escuchar en un ratito, pero veremos. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez efectivamente no se va a dar por vencido, que le va a dar la vuelta por completo a esta historia. Veremos el ataque. La sentencia es un clarísimo ejemplo de que no solamente tenemos a gente con una altura judicial tremenda en el Tribunal Supremo, sino que están plenamente convencidos de la batalla que viene. Porque tú no haces una sentencia de semejante volumen, cerrando todas las puertas, explicando cada hecho, dando por probado o aportando pruebas de cada cosa en la cual se ha apoyado la sentencia, la nota, la filtración, el dictado de Álvaro García Ortiz, las gestiones ante Almudena Lastra, la negativa de Lastra, la negativa de él a dar otra versión que no fuera que él lo había filtrado cuando se le encara a Almudena Lastra. Han explicado punto por punto, lo cual quiere decir que están intentando cerrar todas las puertas al Tribunal Constitucional. Sí, bueno, esa es una de las razones. La otra, Carlos, es evidentemente que la profesionalidad de los magistrados de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está fuera de toda duda. Argumentan todas las sentencias de una manera extraordinariamente minuciosa. ¿Por qué? Pues porque no se quieren dejar nunca un solo cabo suelto. Son muy garantistas y muy minuciosos. Estamos hablando de la élite de los magistrados de lo penal en la judicatura española. Y yo, hombre, es verdad que hay muchísimos argumentos, hay muchas cosas que comentar de la sentencia que son extraordinariamente interesantes, pero ni siquiera los 2 votos particulares discuten los hechos. Los 2 votos particulares lo que hacen es reconocerlos. Lo que viene a decir es que era lícito hacer lo que hizo el fiscal general del Estado porque había algunos datos que ya estaban publicados con anterioridad, pero ni siquiera los 2 votos particulares son capaces de destruir la carga indiciaria y probatoria que han encontrado, evidentemente, los magistrados del Tribunal Supremo. Yo creo que esto es esencial. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla, que podamos leerla, lógicamente para hacer ya una valoración, desde luego, más oportuna, una vez conocido, como les digo, el propio contenido de la sentencia. Pues yo, señora Pilar Alegría, estoy convencido que les da olímpicamente lo mismo. O sea, se la leerá Cándido Conde Pumpido. Perdón, para ver cómo la desarticula, para ver cómo la anula. Pero yo estoy convencido de que en el Gobierno les da olímpicamente lo mismo. Pero olímpicamente lo mismo. Totalmente, o sea, obviamente ya se dieron el varapalo cuando conocimos el fallo adelantado, que la verdad es que era, al final fue después de que el Gobierno había fiado todo, e incluso Pedro Sánchez hablaba de que el fiscal general del Estado era inocente, que se iba a demostrar, que después de él seguir una primera semana del juicio ya tenía su propia sentencia, pues luego llegó el fallo y Álvaro García Ortiz condenado. Y lo que pasa es que, es lo que dices tú, al final estamos en una situación tan surrealista como que la sentencia
sentencia de nuestro máximo organismo judicial, que es el Tribunal Supremo, parece que queda de soslayo, porque ya todos damos por hecho que luego va a llegar Conde Pumpido con las rebajas, que se va a cargar las condenas del Supremo, y esto se ha normalizado. Esto no es normal, esto no es normal. El Tribunal Constitucional es un tribunal político y el Tribunal Supremo ya ha dictado su sentencia con una, como dice Juan Pablo, con una sentencia perfectamente detallada. No han querido dejar ni un cabo suelto. Por cierto, voto particular de 54 páginas que se han cascado Ana Ferrer y Susana Polo, porque hay que preparar la entradita a Álvaro García Ortiz al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y que haya ahí una serie de elementos a los que se pueda agarrar Pumpido. Bueno, yo citaba antes algunos de los hechos que incluye esta sentencia. El Supremo considera aprobado que fue el fiscal general o, y lo expresa así, literalmente, una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo original. Hace prácticamente la misma afirmación con respecto a la nota de prensa y además dice que la nota de prensa oficializó, es la expresión que utiliza, oficializó esa filtración. Asegura que el fiscal general no podía responder bajo ninguna condición a una noticia mediante la comisión de un delito, literal. Dice que la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo, como les explicábamos antes, como por la publicación de la nota informativa. Y sienta un principio. Y lo dice abiertamente, dice, ¿cómo se puede estar discutiendo a estas alturas o intentar implantar una tesis socialista basada, por lo visto, en que lo que ya ha sido divulgado ya importa 3 cominos pisotearlo 300 veces? Bueno, nos está escuchando ya Salvador Viada. Salvador, ¿cómo estás? Pues estupendamente. Bueno, estupendamente dicho así, de ánimo. Porque lo que es físicamente me acabo de caer por una escalera hace 2 días. No fastidies. Y estoy un poco fastidiado a la rodilla. Nada grave, pero ya que lo preguntas, se lo comento. Nada grave. Bueno, aquí estamos en familia. Esto es importante. Presidente emérito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y persona que nos tiene que durar mucho tiempo, ¿eh? Salvador, cuídate. Pues como tengas la escalera ahí a mano... No habrás visto detrás tuyo a un tal Álvaro García Ortiz, ¿no? En ese momento, ¿no? No, nada. Vale. En realidad ha sido culpa mía, porque he pisado una pelota de un perro. El perro de mi hija, que está... Y entonces bajé la escalera, no me fijé en la pelota. Vale. Una anécdota. Pues nada, me congratulo de que el perro no se apellidara Sánchez, porque si no ya teníamos la noticia. Salvador, con esta sentencia, a ver, yo de verdad tengo que decir que para un hecho, vamos a ver si el caso podía tener su complejidad, pero es una sentencia absolutamente prolija, absolutamente seria, absolutamente fundamentada, brutal desde el punto de vista jurídico. ¿Los magistrados del Supremo temen el ataque del Tribunal Constitucional? Bueno, no lo sé, pero la sentencia esta a mí me parece impecable. Y le voy a decir más, me parece impecable desde la perspectiva de quien ha creído que realmente el acusado es responsable del delito, como del que, argumentando que eso no está acreditado, lo hace constar en el hecho. Es decir, ahí estamos con las dos posiciones de los dos grupos de magistrados, que cada uno valora la prueba conforme a su leal saber y entender. A mí me parece que la posición de la mayoría, que es la que yo comparto, es intachable, porque no deja de responder fundadamente en derecho cada una de las cuestiones que se van planteando en el juicio. Porque una sentencia es eso, es decir, es resolver sobre las cosas que se van planteando en el juicio. Lo hace además desde una perspectiva de un trato, en fin, no quiero utilizar un calificativo que no salga, pero nada desconocedor de la categoría que tenía el fiscal general del Estado, que tiene el fiscal general del Estado. Es decir, estamos hablando de una figura señera dentro de la organización judicial española. Y lo trata bien, lo trata con respeto, le aplica una pena, pequeña para lo que podía haber sido, teniendo en cuenta esas circunstancias. Dice que es un hecho puntual. Es decir, que no se percibe de la sentencia una especial animadversión o una repulsa, epidérmica sobre la conducta que se está enjuiciando, sino que analiza los hechos, las pruebas, que yo creo que siempre he dicho que eran pruebas sólidas, pero en fin, el tribunal ahora las recoge así. La prueba indirecta, la prueba indiciaria, es prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, y aquí la sentencia la recoge con minuciosidad. A mí me parece que es una sentencia que, en fin, a mí me gusta.
A mí hay una cosa, Salvador, que me preocupa mucho. Hoy este gobierno pues ha sacado a la palestra a varias personas. Pilar Alegría se ha quedado en una especie de órbita indecisa. Bueno, tengo que leerla, cuando la lea ya veré. Algunos otros han ido mucho más allá. Óscar López directamente la ha descalificado por arriba y por abajo, vamos a escucharle ahora, pero vamos, lo que ha venido a decir es, o sea que si no es Álvaro García Ortiz, que no tengo una prueba cerrada, entonces no puede ser otro, ¿vale? Y encima lo hace desmintiendo a un periodista. Bueno, vamos a escucharle y le respondemos. He podido leer lo que he podido leer, porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que le escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado. Es una forma curiosa de acatar una sentencia insultándola, denigrándola, diciendo unas barbaridades que, por cierto, dice, por cierto, desmintiendo a algún periodista. ¡Oh, en serio! El Supremo se ha atrevido a desmentir a un periodista. ¡Qué cosas! Este señor, Salvador, hay veces que se nos olvida, es ministro actual, en ejercicio de un gobierno, que tendría que mantener un principio de respeto por los contrapoderes. Ya ni le cuento de respeto por la cúpula, por la cabeza de nuestro orden jurisdiccional. Y además, primero dice que no lo ha leído, lo cual, mire, yo llevo aquí toda la tarde leyendo. Soy un hombre que acostumbrado a leer sentencias y que sabe distinguir una cosa de lo que hay que leer de lo que no hay que leer. Y llevo toda la tarde. Este señor se atreve a decir esa, en fin, no quiero tampoco cargar las palabras, pero en fin, esa bobada sin haberla leído. Pero es que este señor además es el jefe de Pilar Sánchez Acera, la que recibió el mensaje. Todavía no he explicado cómo lo recibió. Ni si Sánchez Acera le dijo, oye, que hemos recibido aquí un correo interesante. Eso no lo ha dicho para nada. Entonces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si estamos ante una polarización tan tremenda que la gente opina sin leer, es decir, sin mirar las cosas y sin ver los fundamentos. Y desde luego la sentencia no dice esa bobada, insisto, que dice el ministro. Lo que dice es que lo pudo realizar el fiscal general, la filtración me refiero, el fiscal general del Estado u otra persona, pero con su conocimiento y consentimiento y aprobación. Es decir, esto en derecho penal se llama autoría mediata o autoría inmediata y reduce la cuestión a quién lleva el dominio del hecho. Eso es lo que determina la autoría. Es decir, es igual que para robar un bolso que yo me lo lleve directamente o que le diga a alguien que me lo traiga, que me lo alcance, induciéndole a horror a esa segunda persona. Es decir, es la autoría inmediata. A efectos penales es indiferente. Pero claro, este señor, que no sabe nada de esto, pues lo plantea en términos, pues eso. Sí, de mantenimiento de su puesto, básicamente. De cuñado. Salvador, la mejor definición. Última pregunta, además ahora que se acerca la Nochebuena y la Navidad, el término cuñado yo creo que lo tenemos todos en mente. Última pregunta, Salvador, porque a mí ha habido una parte de las declaraciones de Margarita Robles, que esta no es Óscar López, esta sí tiene conocimientos jurídicos, que me ha llamado la atención, porque cuando se le ha preguntado ha dicho, si no confiamos en, y no ha dicho en las instituciones, desde el gobierno, ha dicho en todas las instituciones. A mí me ha sonado a que tienen ya tomada la decisión de que el recurso de amparo se va a presentar ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional lo va a aceptar y me temo que lo va a amparar. Pues mire, no tengo ni idea. Que lo van a presentar me parece muy probable, porque recuerdo una sentencia donde anulaban el nombramiento de Dolores Delgado, aquella de la desviación de poder, pues se acudió al Tribunal Constitucional por parte de los afectados. Es decir, que cuando el Tribunal Supremo resuelve en primera instancia, sobre todo, bueno, en única instancia, por la condición de aforados, pues ya parece que se ha convertido en una especie de agotamiento de la vía jurisdiccional, sin serlo, el ir al Tribunal Constitucional. Supongo que lo plantearán. Y luego, a la hora de decidir si lo admitirán y lo estimarán o no, pues ya lo veremos. No me atrevo a decir nada porque yo sí respeto las cosas, ¿no? Pues Salvador, como nos tienes que durar por lo menos hasta esa decisión, cuídate por las escaleras. Y dile... Quiero durar un poco más. Sí. Y no vaya a ser que la colección de cuñados que hay por ahí en política te llenen las escaleras de pelotas de perro y verás tú. Salvador, que un abrazo muy fuerte.
Un saludo. Y cuídate, y cuídate. Bueno, pues yo creo que la explicación que ha dado ha sido tal cual. La explicación sobre la autoría inmediata me parece perfecta. Es que además es así. O sea, esta argumentación que estamos escuchando de es que no han identificado que él le diera al botón nuclear Álvaro García Ortiz. Vamos a ver, se ha identificado que fue la persona que solicitó la información, que no debería haberla solicitado. Se ha identificado que la solicitó porque la persona en cuestión, Alberto González Amador, tenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se ha identificado que posteriormente Almudena Lastra le exigió filtrarlo y Almudena Lastra no le hizo caso. Se ha identificado que supervisó la nota de prensa y hasta dictó la nota de prensa. Se ha probado por completo y se ha certificado que le dio a partir de ese momento la orden a otro organismo para que la filtrara. ¿Cuál es la duda sobre que la filtración inicial del correo inicial también fue supervisada por él? Se ha intervenido en todas las facetas de esa filtración y en todas de forma activa para que se filtrara. ¿Cuál es la duda? Claro que hay una autoría inmediata. Fíjate, Carlos, que decía Óscar López en estas declaraciones que acabamos de escuchar, es que no han llevado a la contraria, han desmentido a un periodista. Bueno, este periodista, que es el compañero de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, cambió su testimonio entre la instrucción y el juicio. En la instrucción dijo que antes de que saliera en la cadena SER contando lo de los correos electrónicos, no había recibido una llamada del fiscal general. Curiosamente, posteriormente, después de esa declaración de Campos en instrucción, salió el informe de la UCO que certificaba que sí había llamada. Y en el juicio, Campos dijo que sí había llamada. O sea que Campos desmintió a Campos. Efectivamente, y eso viene recogido en la sentencia. O sea, esto de Óscar López, han desmentido a un periodista, como si fuera la palabra de Dios. Perdona, que el propio periodista se ha desmentido a sí mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Parece que, como lo han dicho periodistas casualmente todos de la órbita del gobierno, del PSOE, de la izquierda, es palabra de Dios. Oye, los periodistas pueden mentir igual que los no periodistas. Es que vaya argumento de peso. Yo, hombre, después de escuchar a Óscar López, con la autoridad que a Óscar López le confieren los estudios no terminados, evidentemente, y con la autoridad que le confiere el no haberse leído la sentencia esta tarde, yo hubiera sido un poquito más escrupuloso, sobre todo consigo mismo. Hay políticos que se respetan un poco más a sí mismos. Precisamente porque no tiene estudios, tiene que hacer la pelota de esta manera. Claro. Si no, pierde el cargo. Cuando dice que hay guiones de Hollywood que tienen menos creatividad, yo conozco dirigentes públicos que tienen más conocimiento, criterio y luces también que Óscar López. Cuando dice que el argumento que utiliza el Tribunal Supremo, dice el ministro Óscar López, el argumento que utiliza el Supremo es que puede no ser el fiscal, pero no puede ser otro. No es exactamente eso. Lo que dice es que o fue él o fue otro con pleno conocimiento del fiscal general del Estado. Y con respecto a lo que decía Miguel Ángel de los periodistas, etcétera, porque es que hemos escuchado tantas cosas en el transcurso de este tiempo. Frente a los que decían que no había pruebas, hay dos concretamente, dos que han servido para condenar. El primero, y lo comentabas tú, Carlos, el email. Y en segundo lugar, la nota de prensa. Lo que dice el tribunal en su sentencia es que la divulgación de datos reservados se materializa por la nota y por el mail porque constituyen una unidad de acción. Es decir, que la nota de prensa oficializa... Además es el verbo que usa. Oficializa el correo electrónico. Y es la filtración de lo que oficializa al final es el delito. Y esto me parece enormemente importante. Por cierto, ha hablado también Salvador Díaz de Pilar Sánchez Acera, a la cual cita también la sentencia a la hora de hablar de la destrucción de pruebas del fiscal general del Estado, que también quedará para la historia y la ignominia de todo este proceso, porque dice que curiosamente, la sentencia manifiesta que curiosamente en el mismo momento en el que el fiscal general estaba borrando pruebas, también lo estaba haciendo Pilar Sánchez Acera desde el Palacio de la Moncloa. Hombre, no habla de unidad de acción en este sentido el Tribunal Supremo, pero ya lo digo yo, aquí sí que también había una unidad de acción a la hora de eliminar las pruebas del delito. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida y les contamos la otra, desde mi punto de vista, la otra gran noticia que ha surgido hoy. La primera, evidentemente, es la sentencia histórica del Tribunal Supremo. El fiscal general es un delincuente, ya ex fiscal general es un delincuente porque filtró o ordenó la filtración. Bien, segunda noticia, cuidado con esta. Hacienda investiga un pago de 2,4 millones de euros a una amiga de Begoña Gómez. El motivo, acelerar el rescate de Air Europa. Bueno, pues les repito el titular de la noticia porque es gravísimo. Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez por acelerar
el rescate de Air Europa. Miren, yo he hecho cuentas y Koldo García Izaguirre ya le ha acusado de cobrar 1 millón. Después amplió la información y habló de 200.000 euros adicionales. Por el camino sabemos que un tal José Luis Ábalos se llevó de mordida, y eso sí que lo tenemos certificado, la casa de Villaparra de vacaciones. Una casa, por cierto, muy al estilo, está el estilo Belle Époque, está el estilo, pues no sé, austero, clásico, y está el estilo José Luis Ábalos, pegado a un puticlub, ¿vale? Pues ahí tenía el puticlub, Milady Palace, una cosa internacional, políglota y tal. Bien, no me hagan chistes con lo de políglota, que acabamos mal. Bueno, pues de todo eso, yo ya de verdad que empiezo a perder la suma. Bien, pero esta noticia habla de 2,4 millones de comisión a través de una persona que no tenía ninguna capacidad de autorizar el rescate. Y la única capacidad que tenía era decírselo a Begoña. Y Begoña, para autorizar un rescate, ¿a quién se lo tenía que decir? A Pedro Sánchez. Bueno, pues en un momento hablamos con Alejandro Entrambas-Aguas, que es el autor, y explicamos qué es lo que está pasando aquí, porque esto consta ya en un informe de Hacienda. Ya es un documento oficial. Y yo repito mi pregunta de siempre. ¿Qué hace falta para que se abra ya de una nietera vez la investigación sobre Europa? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Venga, vamos con el CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues nada, ya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar y felicitar la Navidad. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Permitidme que lea una carta que nos llegaba hace unos días al Club de Libertad Digital. Buenas noches. Les escribo para pedirles humildemente si pueden felicitar a mi madre Ezequiela Rodrigo Campos por su 85 cumpleaños el día 9 de diciembre en la noche de Cuesta. Mi nombre es Francisco Ruiz Rodrigo y soy socio del club. El pasado 26 de noviembre estuvimos viéndoos en el programa de la Caja Rural, así como en las 3 veces que ha estado Federico en Zaragoza. En mi casa no se escucha otra cosa que radio y libertad digital. Un saludo, viva España y viva la libertad. Francisco Ruiz. Pues cómo no, Francisco, con mucho gusto. Muchísimas felicidades, Ezequiela. Os mandamos un fuerte abrazo, os agradecemos tanta ayuda y tanto cariño. Volveremos a Zaragoza. El programa de hoy para la familia Ruiz Rodrigo de Zaragoza. Y voy con el teléfono de contacto del club, 914094002, y el correo, si quieren enviarnos una carta como ha hecho Francisco, club@libertaddigital.com. Pues un abrazo enorme a toda la familia Ruiz Rodrigo. Mira que además lo estuvimos allá. A Ezequiela, a su hijo Francisco, Ezequiela que cumple 85 años. Pues un placer, de verdad. A ver si va a ser alguno de los que nos hizo ayer regalos. Pues puede ser. Yo me llevé un llavero con la bandera de España y la Virgen del Pilar. Hubo cohechos. Hubo cohecho. Declarados. A ver, o espera, no te voy a volver a leer lo que es un cohecho. No, que te has Hacienda investiga un pago de 2,4 millones y no eran llaveros. Yo ahí te lo dejo. Ezequiela, que un abrazo enorme, de verdad. Bueno, vamos a dedicarles también la cesta, hombre. Pues sí, si alguien quiere hacer un cohecho, Juan Pablo, la cesta de Libertad Digital y Radio es maravillosa. Se lo puede hacer también uno a sí mismo, el cohecho. Bueno, eso también es verdad. Solo 325 euros y hay gastos de envío incluidos y podrá tenerla en su casa. La oferta además mejora... Es por morder el jamón. Sí, esto es por el jamón, efectivamente. La oferta mejora si son socios del Club de Libertad Digital, porque entonces de 325 reducimos a 310 euros. ¿Y qué tiene esa maravillosa cesta? Pues tiene de todo. Para empezar, ese jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, una vela de chorizo, una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Brut Nature de Benito Escudero, una botella de vermú artesano reserva de Garnacha Becker y luego ya pues otro tipo de productos. Por ejemplo, para aliñar, una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero, una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Y el toque dulce, una tabla de turrón artesanal de Gijona y esa torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos que tanto te gusta, Carlos. Que anda, que nos está dando juego la torta imperial. Nos da mucho juego. Bueno, que todo aquel que esté interesado en conseguir esta maravillosa cesta tiene que llamar a este número de teléfono para reservarla. 984 10 28. 984 10 28. Repetimos, 325 euros, pero si son socios del club, se la pueden llevar por 310. Bueno, pues la torta imperial hoy va para Álvaro García Ortiz. Torta imperial que te ha caído del Suprema, torta suprema. Inhabilitado, torta suprema, pero de verdad. una buena torta. Bueno, y otra de las cosas que tenía la cesta era la vela de chorizo. Sí. Bueno, pues aquí en vez de vela de chorizo tenemos chorizos que van a vela, van a motor, van en patinete, Chistorra. van en Falcon, van en todo. Alejandro Entrambas-Aguas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Se me estaba haciendo la boca agua. Ya me imagino que a estas horas, además, ya es hora de cenar. A ti algo te caerá, que somos generosos, ya verás, como colaborador. Alejandro, cuéntanos esta noticia, porque yo, de verdad que cuando la he leído... O sea, porque esto no es simplemente una investigación periodística, que también podría serlo, evidentemente, y enhorabuena, pero... cuidado porque incorpora un informe de Hacienda. Es decir, ya empezamos a hablar de material probatorio del que los tribunales deberían tener, por un lado, constancia, por otro lado, deberían darles la relevancia debida. Lo digo porque estamos hablando de, y esto es lo que dice ese informe que habéis desvelado en el debate, Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez, nombre de la amiga lo conocemos todos, Leticia Laufer, por acelerar el rescate de Europa. Claro, primera pregunta, descríbenos cómo era la ruta del dinero, porque luego la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿el dinero acababa en Leticia Laufer? Porque Leticia Laufer, que yo sepa, no tiene ninguna capacidad de acelerar un rescate. Claro, efectivamente, y esa es la gran pregunta, ¿no? Si este dinero efectivamente lo cobró Leticia Laufer para ella o si lo cobró para que luego posteriormente acabara en los bolsillos de Begoña Gómez, ¿no? Que eso nos acabaremos enterando porque, como hemos contado hoy, es una investigación que está en curso por parte de la agencia tributaria, es una investigación que surge en el marco de una inspección fiscal y, bueno, en el momento en el que los inspectores que están llevando esta inspección se reúnen con las personas afectadas, se pone encima de la mesa una transferencia de 2.400.000 euros que, según el testimonio del denunciante, recibe Leticia Laufer, que es una amiga íntima de Begoña Gómez, según ella misma reconoció ante el juez Peinado, y que trabajó con ella durante los meses clave del rescate de Air Europa. Y la transferencia, según figura en la documentación a la que hemos tenido acceso, se produjo justo después de que el gobierno aprobara el rescate de los 475 millones de euros en favor de Air Europa. Pero fíjate, Carlos, hay algo muy llamativo, que es que nosotros hablamos con Leticia Laufer antes de publicar la información para informarle de que había una investigación fiscal en curso, que constaba la existencia de este pago, y en ningún momento le preguntamos por Begoña Gómez. Ella, por supuesto, dijo que no había recibido ningún pago, pero a pesar de que nunca la preguntamos por Begoña Gómez, su respuesta fue: lo que Javier, en referencia a Javier Hidalgo, el propietario de Air Europa, lo que Javier haya pactado con Begoña, lo desconozco. Por lo tanto, en fin, vienen curvas. Vamos a escuchar, porque este no sería el primer pago, Sandra. Vamos a escuchar las declaraciones que han estado realizando Koldo García Izaguirre, no sé si Ábalos también, pero cómo han estado hablando de otros pagos, porque cuidado que la montaña de pagos empieza a ser llamativa. Claro, efectivamente, hace unos días recordaréis que cuando Koldo y Ábalos entraron en prisión, dejaron varias entrevistas hechas antes de entrar, una de ellas en OK Diario, donde Koldo decía que Begoña Gómez tuvo un papel fundamental en el rescate de Europa, eso es algo que también corroboraba el ministro José Luis Ábalos, pero lo que decía Koldo es que pudo cobrar por ello hasta 1 millón de euros. Escuchen. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos, dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. ¿Y para el presidente había dinero? Eso, o sea, yo no lo La oí. compensación era solo teóricamente para Begoña Gómez. Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro. Bueno, no oyó nada del señor Pedro, pero sí para Begoña Gómez hasta 1 millón de euros. O lo mismo recuerda que lo oyó en un par de semanas, ¿no? Sí, lo puede recordar dentro de un par de semanas. De momento, 1 millón de euros o hasta 1 millón de euros para Begoña Gómez. Esto es lo que escuchábamos el día 1 de diciembre. Quiero recordar, un par de días más tarde escuchábamos otro fragmento de esa entrevista en el que Koldo hacía alusión a que él había visitado muchas veces la casa de Hidalgo. Había ido hasta 16 o 20 ocasiones, creo recordar que dijo. Y en una de ellas, ¿qué es lo que sucedió? Esto. De las tantas veces que he ido a ese domicilio, sí he visto dinero encima de la mesa, cantidad elevada, y he visto una de las veces que estuve y que llamaron a señora Begoña, sí que vi dinero encima de la mesa. Mucho, para mí mucho, para los demás no lo sé. Lo que sí dijeron ellos, que no sé si era cierto o no, se pone, hay que coger estos 200.000, pero no sé nada más. Hablando de Begoña. Hablaron después con Begoña, sí, es cierto.
Alejandro, vamos a ver, por intentar ordenar las distintas partidas habría un metálico que lógicamente no debería corresponder a los 2,4 millones que está narrando ese informe de Hacienda. El otro millón sí podría corresponder, porque si están diciendo hay que pagarle 1 millón y dice el propio Koldo, no sé de qué manera podría haber sido camuflado, a través de una persona interpuesta, a través de un tercero, precisamente para disimular ese pago. Efectivamente. No, y además es que esto casa totalmente con la información que nosotros disponemos, ¿no? Porque en ese informe de Hacienda al que hoy hacemos referencia, donde se explica la cronología de ese pago de esos 2,4 millones de euros, se hace mención a algo muy específico, que es que es un pago que se le hace a esta amiga de Begoña Gómez a través de una tercera persona para evitar que quede rastro, ¿no? Lo que evidencia que, en fin, que era un pago no lícito porque no se hace directamente a través del beneficiario directo y que se produce justo después del rescate, ¿no? Esto es algo que viene literal en el documento, que es que el pago se le hace a Leticia Laufer a través de otra persona que actuaba como testaferro. Por lo tanto, yo la información de la que dispongo en estos momentos es que se está siguiendo el rastro del dinero y bueno, y que esta amiga de Begoña Gómez tendrá que justificar en base a qué ha recibido este dinero. Alejandro, ¿qué sensación tienes tú judicial? ¿Que se va a abrir la pieza famosa de investigación sobre el rescate de Europa? Yo tengo elementos de juicio para pensar que sí, pero por una sencilla razón, porque cada vez están aflorando más detalles y cada vez más graves, más escandalosos sobre la intrahistoria de cómo se llevó a cabo este rescate, ¿no? La primera mención la hizo la UCO en uno de los primeros informes policiales, donde los investigadores hacían referencia a una fecha muy concreta, el 16 de julio del año 2020, que es cuando se pone en funcionamiento, se pone en marcha un engranaje de reuniones donde participa José Luis Ábalos, Nadia Calviño, el propio presidente del gobierno, y donde en el marco de todas esas citas, en conversaciones entre el empresario Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, se cita a Begoña Gómez como la persona a la que recurrir para acelerar el rescate. Y desconocemos si al final hablaron o no con ella, pero lo que es evidente es que surtieron efecto las gestiones que llevaron a cabo, ¿no? Y que el rescate se produjo en tiempo récord, que recibieron esos 475 millones de euros y que entre el testimonio de Ábalos, el testimonio de Koldo y ahora esta investigación tributaria, lo que está aflorando es que hubo un grupo de personas que se beneficiaron económicamente de la decisión que se tomó en el Consejo de Ministros. Y cuando se paga, Alejandro, suele ser por algo. Evidentemente. Alejandro, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esta información. Carlos, que vaya muy bien. Yo quiero recordar una cuestión. Algo evidentemente pasaba y ellos lo sabían desde el inicio con ese rescate, no solamente por lo que estaba mencionando Alejandro Entramasaguas, que lo hemos explicado muchas veces, toda esa hilera de reuniones que se realizó con respecto al rescate antes de que hubiera sido ni tan siquiera solicitado y que incluían en una de esas listas de reuniones, el mismo 16 de julio que mencionaba Alejandro Entramasaguas, una reunión inicial a 1:00 de la mañana de Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Y se cerraba el mismo día con la reunión de Nadia Calviño, Sánchez y Ábalos. Que dice, pero ¿qué pinta una reunión previa de Begoña Gómez con Javier Hidalgo el mismo día en el que se va a debatir sin ni siquiera estar registrado oficialmente ya ese rescate? Pero hay un segundo dato que es absolutamente clamoroso. El rescate de 475 millones tenía que tener control europeo. ¿Por qué? Porque superaba los 250 millones. ¿Qué decisión tomaron? Que se partía en dos entregas, una de 235 millones, otra de 240. ¿Por qué? Porque de esa manera ninguna de las dos entregas superaba los 250 millones, que era el umbral para que hubiese sido controlado por la Unión Europea. Si tú no tenías ningún problema, oiga, que lo controle la Unión Europea. ¿Por qué lo pitufeas? ¿Por qué lo fraccionas en dos? Para que no sea controlado por nadie que no seas tú. ¿Por qué? Porque tú tenías amañado el control. Es que es obvio. Bueno, desde hace mucho tiempo, Carlos, yo creo que tenemos todos la sospecha de que obviamente aquí ha habido comisiones que se han cobrado. Yo, desde luego, si existen esas comisiones, que yo creo que sí, aunque a día de hoy no se pueda demostrar, a mí 1 millón de euros para Begoña Gómez me parece una miseria. O sea, obviamente sí ha habido... 2,4 suena más creíble. O sea, o y más. Posiblemente se queda corto. O más. Sí. O sea, yo creo que sí ha habido comisiones que yo creo que las ha habido, aunque no se pueda demostrar a día de hoy. Desde luego, si pilló Begoña Gómez, pilló muchísimo más. Muchísimo más. Y obviamente Begoña Gómez no era el único peón de esta operación.
y había un grupito, y entre ellos también aparecía pues la famosa Leticia Laufer que acaba de contar Alejandro, ¿no? Y Leticia Laufer es un personaje clave en esta historia, la utilizaba Javier Hidalgo para acercarse a Begoña Gómez, para que consiguiera mediar en favor del rescate, y simplemente recordar que nosotros el año pasado desvelamos que Leticia Laufer, la empresa familiar que tiene Leticia Laufer, que es Tecnivial, que es de su padre, de su hermana, y de la cual ella era asesora, recibió nada más y nada menos que 7,2 millones de euros entre 2019 y 2023 de el Ministerio de Transportes, de Adif, de Renfe y del Ministerio del Interior. Es decir, yo creo que hay indicios más que suficientes para que se investigue si se han canalizado presuntamente comisiones ilegales a esta famosa Leticia Laufer. Bueno, por una parte tenemos a Europa, por otra tenemos el famoso rastro de las chistorras, los soles, las lechugas. Atención, porque Ábalos ha vuelto a hablar en OK Diario, bueno, ha vuelto a hablar, son las grabaciones previas a la entrada en prisión, pero bueno, se han vuelto a conocer hoy y dice que ahí cobraba todo el mundo en fajos. Los miembros del Comité Federal, fíjate que éramos muchos, 200 y algo, teníamos derecho a ser compensados en los gastos para asistir y te pagaban el viaje. Y si venías en tu coche, te pagaban un kilometraje. Y yo recuerdo que había 2 mesas, antes de entrar en la sala del comité, donde recogías la credencial, y otra mesa donde entregabas tu liquidación del viaje. Y había una caja de dinero ahí. Y se lo pagaban en cash. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Que no es el bacalao, ¿eh? No, el bacalao es al pil, pil. No, este pim, 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 el dinero. O sea, a ver, vamos a ponernos en situación. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles? Ninguno. Allí, pues eso, la caja. O sea, llegabas y había pim, pim. una caja que le daban vueltas a la manivela, rim, pimba, ala, abría la caja fuerte y decía, ¿cuánto traes? ¿Pero cómo que cuánto traes? Habrá que comprobar los tickets, ¿pero qué es esto? Bueno, esto que te estás preguntando tú es lo mismo que se preguntaba el juez Leopoldo Puente, diciendo, pero ¿cómo puede ser este descontrol en el seno de un partido como Pero es que además lo ponían a la entrada de las reuniones del partido. Vamos a ver quién era el que ladraba en contra del jefe. Bueno. Claro, cuando acababan de recibir... Es que vamos a dejarnos de historias, ¿pero qué sistema es esto? Y esto nadie lo denunció. Quiero decir, luego me imagino que hablaremos de Salazar, me imagino... Quiero decir, ha habido una serie de conductas y comportamientos en el seno del Partido Socialista que han estado a ojos de muchos dirigentes del Partido Socialista, a ojos de muchos trabajadores del Partido Socialista, y aquí nadie ha denunciado absolutamente nada. A mí me interesa mucho esto de las revelaciones de Ábalos y Koldo, porque pudiéramos pensar que son 2 meros aficionados que lo único que están haciendo es disparar sin ton ni son. Pero si pensamos realmente en lo que están desvelando, a mí me parece que es enormemente importante, porque no son aficionados y ahora mismo en la cárcel tienen muchas cosas, muchísimo tiempo en el que pensar, muchísimas cosas en las que pararse y detenerse a ver por dónde pueden hacer daño al Partido Socialista, por dónde lo están haciendo. Bueno, me parece muy interesante. Están atacando, en primer lugar, en las primarias, hablando del pucherazo, lo cual me parece muy revelador. En segundo lugar, con la reunión de Arnaldo Otegi, al desvelarla, están atacando también la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Están atacando también al Partido Socialista, es decir, con lo del dinero negro, etcétera, etcétera. Están atacando las principales fuentes de legitimidad que llevaron a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. Las primarias por un lado y la elección en el año 2018 después de la moción de censura con las negociaciones de Arnaldo Otegi. Esto en primer lugar. Y luego dices, ¿y qué más están atacando? Y dices, están hablando de Begoña Gómez. Y dices, uy, caramba, pero ¿y esto qué curioso? Y están hablando también, señalando la vía judicial para que se investigue lo de Europa. Decía José Luis Ábalos, si ustedes van por Begoña Gómez, si usted va por Europa, llegaremos a Begoña Gómez bien llegados. Y en segundo lugar también están hablando y señalando también un camino que es la posible revelación de secretos en cuanto a la filtración que le llegó a Koldo de que lo estaban investigando, que no pudo haber salido de muchos sitios. Quiero decir, están atacando justo esos puntos que más daño le hacen al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y concluyo con esto, que hablábamos de Hacienda, que no quiero que se me pase. Venimos de la noticia de la condena de Álvaro García Ortiz por una información que presuntamente salió de Hacienda, evidentemente, no pudo salir de otro sitio, salió de ahí. Bien, Hacienda no investigó con especial celo al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es más, lo sabe bien la juez Viedma, lo sabéis bien también vosotros, que habéis publicado muchas cosas de esto. La juez Viedma criticó los informes sin membrete y un poco celo que tuvieron los de la delegación de Hacienda ahí en Extremadura para investigar al hermano del presidente. Y ahora que esto se investiga de Hacienda por parte de la mujer de Pedro Sánchez,
vamos a ver si sale. Yo creo que no va a salir, porque cuántas cosas sabe Hacienda y cuántas cosas se utilizan políticamente para que salgan y cuántas cosas se callan en Hacienda para que no salgan porque hacen daño. Cuidado con lo que vamos a escuchar ahora, porque Ábalos aquí está dando una puntadita, y yo creo que lo va a entender todo el mundo en cuanto escuchemos la declaración de Ábalos, que sí que tiene una causa abierta, y es la causa por financiación ilegal del Partido Socialista. Es decir, que perfectamente se le podría citar para que aportara esta misma documentación o esta misma información y la aportara en sede judicial. Vamos a escucharle. Yo nunca lo entendí. Sí, realmente, pues bien podría haber sido por transferencia, menos trasiego de efectivo, ¿no? Pero hasta donde yo sé, esa caja pues se alimentaba, obviamente, como no puede ser otra, si no, no hay cuadre, ¿no? Se produciría un descuadre entre lo que se retira del banco a lo que se paga en liquidaciones. Ya, cuidado, porque está diciendo lo mismo de lo que ya se ha percatado el juez. Y ha dicho, oiga, que el cómic que me han presentado como supuesta contabilidad del Partido Socialista no recoge todos los pagos que aparecen, por lo menos en las fotografías que ella tiene, y debe tener 5 o 6, no tiene más, la UCO, porque no son fotografías de una inspección suya, son fotografías captadas de la pequeña investigación que se realizó y salían de los móviles de empleados y demás, los famosos sobres esos con fajos de dinero, con chistorras y demás. Como se haga una investigación real, que yo tengo la sensación de que es lo que está insinuando aquí Ábalos y está diciendo, vamos a ver, señores míos, que esto es muy sencillo, comprueben los listados de cobros en metálico, comprueben la caja y si no cuadra, tate, ya está, se llama financiación ilegal. Porque de algún sitio, como dice él, se tenía que alimentar esa caja. Se alimentaba, obviamente. ¿Cómo se alimentaba? Que era como Triqui, el monstruo de las galletas. O sea, ahí entraban galletas por todas partes, ¿no? Este era más carnívoro, era más de chistorras. Es que no da puntada sin hilo. Es decir, es que es evidente. Lo que José Luis Ábalos viene a señalar son algunos de los lugares donde sabe que el Partido Socialista lo va a pasar mal. Y lo va a pasar muy mal. La Audiencia Nacional, el juez de la Audiencia Nacional, esto evidentemente tiene muchísimas sospechas y en cuanto le llegue la información, que no le llegará por parte del Partido Socialista, porque evidentemente colaboración con la justicia no hay, porque siempre hay una más bien obstrucción por parte del PSOE, pero una vez que le empiecen a llegar los datos, va a empezar a observar los descuadres. Cuando dice dice Ábalos, no, de la retirada en caja y de lo que luego había. Claro, es que ahí está la diferencia. Es que luego había mucho más de lo que se retiraba en caja, porque de caja no se retiraba tanto como había. Es así de sencillo. Y cuando empiecen a salir los folios, los sobres y las chistorras, pues entonces ya veremos que, evidentemente, lo que hemos todos observado de las fotografías de los sobres, eso es la punta del iceberg. Es decir, si es que son 3 fotos furtivas que sacaron porque había que hacerlas, pero es que había muchísimo más, evidentemente, y había un trasiego de dinero de procedencia muy probablemente ilícita. Había, y en nada va a haber más. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos y vamos a volver con otra noticia. ¿Se acuerdan una cosa que les hemos mencionado nosotros en infinidad de ocasiones? El negocio de los Sumelzo. ¿Quién era Susana Sumelzo? Susana Sumelzo era una persona muy cercana a Pedro Sánchez, que en un determinado momento pues pasa a un segundo plano en política, pasa a un segundo plano en política, pero su empresa no pasó a ningún segundo plano. No, pasó a un primer plano, pero de muchísimo cuidado. Ha estado recibiendo adjudicaciones, solicitaciones o licencias para campos eólicos, para cuestiones de energía, por todas partes. Pero es que recibió más, porque es que, y les leo el titular, Defensa dio obras por 6 millones de fondos europeos a la constructora de los Sumelzo. Sumelzo en estos momentos es secretaria de Estado. Es decir, que ha vuelto con el cargo político y la empresa familiar repleta de dinero. Una cosa maravillosa. Vamos a publicidad y lo contamos. Les dije cuando me preguntaron también en su momento que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Explicaciones, si se le pueden llamar así, de Pilar Alegría, porque esto es surrealista, de verdad. Vamos a ver, que nos da olímpicamente lo mismo con quien coma. La cuestión es si ustedes están permitiendo que determinadas denuncias de acoso lleguen a la justicia o las están entorpeciendo. Es muy básico, ¿vale? Lo primero, usted coma con quien quiera. Usted sabrá lo que hace. Oye, se reúne con tal, oye, estuvo en el Parador de Teruel, ¿qué le vamos a decir ya? Después de lo que tuvo que ver allá, pues yo que le diga, reunirse con Paco Salazar debe ser, ¿cómo le llaman ahora? La tercera, le llaman Primera Federación, ¿no? Pues debe ser eso, de división de tercera, no sé, lo que antes llamamos regional, pues eso debe ser. Claro, para usted ya, pues ¿qué le vamos a decir? Ahora, de lo que estamos hablando aquí es de una cosa muy seria, y es de si han creado un entorno tal en el Partido Socialista Obrero Español, y en concreto en Ferraz, porque en Torremolinos sí se ha atrevido, la persona denunciante, la supuesta víctima, sí se ha atrevido a llevar la denuncia a la Fiscalía. En Ferraz nadie
Nadie. Ya llevamos 4 conocidas. Por cierto, que esta noche creo que va a salir alguna más. Creo que en el programa de 4, en Código 10, están anunciando que van a salir más, que va a salir otro cargo del Partido Socialista distinto y con 4 denuncias o con 4 mujeres más víctimas. Vamos, que aquello es un cachondeo de muchísimo cuidado, por no decir un marraneo de muchísimo cuidado. Pero que a mí, o sea, lo que hagan ustedes, la cuestión es si ustedes están entorpeciendo a la justicia, si están imposibilitando que víctimas de acoso acudan a la justicia. Y de momento tenemos la certificación de que sí. Bueno, luego vamos a hablar de esto, pero vamos a seguir un poquito más con el otro estilo de corrupción, la corrupción monetaria, luego pasamos a la corrupción sexual, porque en el Partido Socialista hay de todo. Pero Pelayo Barro, que nos está escuchando ya. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, atención porque el caso Sumelzo, que lo estáis siguiendo, nosotros empezamos hace tiempo a dar información sobre el tema de las plantas eólicas, las plantas solares, ahí salía dinero por todas partes en época de Javier Lambán, les concedía de todo, todo eran microsociedades, oye, abrían el proceso, el proyecto, cogían el dinero, luego traspasaban, y dices, pero ¿realmente a qué se dedica esta gente? Bueno, ahora resulta que está teniendo una explosión de mucho cuidado y tú publicabas una de las noticias que salía hoy, Defensa dio obras por 6 millones de fondos europeos a la constructora de los Sumelzo, que hay que recordar que es una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, una persona, ella es aragonesa, del PSOE de Aragón, de Ejea de los Caballeros, y es una persona que tiene cargo de secretaria de Estado en estos momentos, que yo ya empiezo a preguntarme si hay alguien en el Partido Socialista que no se lo haya llevado crudo en esta etapa. Pues sí, es una de las preguntas que hay que hacerse y que convendría buscarle respuesta pronto. En este caso, lo que hoy contamos en The Objective es precisamente que Susana Sumelzo ha recibido, no Susana Sumelzo, sino las empresas, la empresa constructora de su familia, Sumelzo S.A., la empresa familiar, ha recibido hasta 6 millones de euros del Ministerio de Defensa. Hay que recordar que Susana Sumelzo y Margarita Robles fueron 2 de las socialistas díscolas, digamos, cuando a Pedro Sánchez le liquidan del PSOE en 2016. Y, de hecho, Margarita Robles acaba salvando su cabeza un poco en el PSOE, pero Sumelzo no. Porque al final, pues Robles tenía su cierto peso, pero Susana Sumelzo pues era en aquel momento una diputada prescindible si se prescindía del PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando dices díscolas, que se entienda díscolas a la decisión de cargarse a Sánchez, es decir, leales a Sánchez. Efectivamente, diputadas díscolas con el PSOE en su decisión de cargarse a Pedro Sánchez. Sí. Bueno, pues esta lealtad se pagó en su momento, ¿no? Se pagó y, por lo que estamos viendo, podría seguir pagándose con el apellido Sumelzo, porque ya te digo que son 6 millones de euros que ha recibido desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de la cartera del Ministerio de Defensa. Y hay un contrato especialmente significativo porque es un contrato que va con fondos europeos, son 3,4 millones de euros y son para arreglar la electricidad, la red eléctrica de una base militar que además no es uno de los cometidos habituales a los que se dedica esta constructora Sumelzo S.A. Claro, más noticias que están saliendo relacionadas de nuevo con Sumelzo. Es que yo empiezo a pensar que aquí evidentemente había un grupo de bendecidos por Pedro Sánchez. Había varios, estaba Santos Cerdán, estaba Ábalos, estaba Koldo, estaba Víctor Aldama, que entró ahí. O sea, luego evidentemente él acaba rompiendo con toda esta estructura, decide cantar ante la Fiscalía Anticorrupción y evidentemente ha roto su relación con el Partido Socialista. Pero el resto no está nada claro que hayan roto nada. Más bien lo que parece es que están totalmente enrolados en las filas. Pero por lo visto hay más gente. Claro, aparece Sumelzo. Y leo otra de las informaciones. Anchón Alonso, el socio en Servinavar de Santos Cerdán y Cerdán, influían en el misterio de Teresa Rivera. Qué boda sin la tía Juana. Vuelve a aparecer el nombre de Teresa Rivera en pro de Forestalia. Forestalia se infló a recibir concesiones para crear campos eólicos, solares, pero sobre todo eólicos, molinillos en Aragón. Forestalia, Sumelzo y empresas de renovables que les pagaban. O sea, también habían convertido o la trama tenía una derivada que iba por el negocio energético. Es absolutamente inabarcable. Esto que estamos viendo es que al final este dicho que se dice, la punta del iceberg, yo ya no sé dónde está. Porque realmente tú te pones a tirar del hilo y cuando te das cuenta es el hilo el que te ha arrastrado a ti, ¿no? Porque lo que queda clarísimo es que cualquier persona que se acercara a Cerdán, no sabemos si Cerdán hablaba en nombre de otra persona que iba en su vehículo, en su Peugeot, ¿no? Pero bueno, todas las personas que se acercaban a Cerdán
conseguían contratos, sabemos hasta el momento, en transportes, conseguían contratos y adjudicaciones en Navarra, y lo que estamos viendo es que conseguían muchos contratos con transición ecológica, la señora Rivera. Pelayo, esto es una nueva rama y eso es un dineral. O sea, uno de los grandísimos negociazos subvencionados en España en los últimos años ha sido el tema eólico. Es impresionante. O sea, el tema eólico, el tema de las primas, el tema de las subvenciones por producción, subvenciones para la creación de proyectos eólicos que nunca acaban en nada, es un absoluto agujero de dinero público y muchas veces financiado con dinero europeo. Muchas veces nos preguntamos a dónde van los fondos europeos. Bueno, se han ido por un sumidero que se llama energía eólica, entre otras cosas. Y ese sumidero es muy responsable la persona que ahora mismo es vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, que recordemos que puso pies en polvorosa y huyó a Bruselas, pero que me parece que en los próximos meses vamos a ver su nombre señalado bastante, porque realmente cuando los caminos conducen a Roma, pues parece que esta mujer se ha mudado directamente a la capital italiana. Los caminos de Teresa Rivera son varios ya, porque apareció como una figura decisiva para conceder la licencia de Villafuel, caso hidrocarburos, aparece en las delaciones que ha realizado, en la información que ha aportado Víctor Aldama, aparece relacionada con el tema de las subvenciones de la España vaciada y en concreto en un encuentro con Begoña Gómez, y aparece ahora relacionada con la trama a través de los permisos medioambientales para poder hacer lo que ellos denominaban una autopista energética, que por lo visto iba desde el País Vasco, cruzando todo Aragón hasta el País Vasco. Es decir, ya la tenemos en 3 focos. Sí, y además, o sea, de estos 3 focos, o sea, hidrocarburos, podemos hacernos una idea de que puede ser uno de los casos de fraude fiscal más importantes de la historia reciente de España. Pero es que el tema de las renovables, estamos conociendo solo el foco de Aragón y un poquito del País Vasco y un poquito de Navarra, pero es que parece que esto se extiende a nivel nacional. Es decir, lo que veníamos a decir, ¿no? El pico del iceberg, bueno, pues el iceberg parece que va a ser bastante mayor que el Everest, porque lo que hay aquí detrás realmente da miedo. Da miedo pensar lo que ha ocurrido en ciertos ministerios en los últimos años. No, es que además tuvo que pasar por Navarra. Claro, efectivamente. Con lo cual tenemos 3 territorios tocados. Claro, sí. Aragón, Navarra y País Vasco. Dios bendito. Pelayo, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues tenemos nuevo foco. O sea, hasta ahora teníamos identificado el tema hidrocarburos con Teresa Rivera, ahora tenemos el tema, no sé cómo llamarle, obras públicas, energía, teníamos el tema Begoña Gómez con la España vaciada, todo esto sin contar, que lo mencionaba perfectamente Pelayo, el escándalo del que se ha librado, nadie sabe por qué, del tema de las muertes de la Dana. Porque si con alguna medida se podían evitar muertes, evidentemente con un sistema que hubiese dado las alertas a tiempo se hubiesen evitado muertes. Pero lo que hubiese evitado más muertes de todos, según el informe de la Guardia Civil, en concreto entre el 85 y el 87%, hubiese sido con el cuidado del Barranco del Pollo, de la cuenca hidrográfica. Nadie habla de Teresa Rivera y aparece por todas partes. Fíjate, Carlos, que a mí me llama muchísimo la atención Susana Sumelzo, el puesto que tiene. O sea, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo desde el año 2023. Yo sinceramente no creo en casualidades, y que una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez sea la máxima responsable del gobierno para Iberoamérica y el Caribe, cuando estamos hablando de Venezuela, cuando estamos hablando de República Dominicana. A mí todo esto no me parece casual, y que ahora empiece a haber este movimiento de empresas relacionadas o vinculadas o en paralelo a Susana Sumelzo, a mí desde luego me huele fatal, me apesta. A mí me huele a que alguien está llenando la despensa porque prevén que esto se puede acabar y están en... venga, coged todo lo que queda en la mesa. Yo desde que hace ya muchos años leí el libro de Jesús Cacho, siempre me he preguntado, El negocio de la libertad, ¿cuánto dinero se va en España o se ha ido? Sería incontable, en el capitalismo de amiguetes. ¿Y en cuántas empresas más capaces que otras que recibieron finalmente los contratos por ser amigas de los políticos se quedaron siendo infinitamente más capaces y más idóneas para solucionar los problemas de los ciudadanos?
Este es uno de los... Bueno, es uno más de esos casos donde evidentemente la política sirve más que el mérito. Y ya está, por parte de las empresas. Cuéntanos, digo, para que nos hagamos una idea del sentido de la vergüenza que tiene Pedro Sánchez el mismo día que ha recibido la sentencia ya definitiva, tumbando, pero vamos, aplastando, o sea, laminando literalmente a su fiscal general, al que ha estado protegiendo hasta hace 5 minutos. Y por extensión a él mismo, ¿eh? Y a él mismo, y le vamos a ver protegiéndolo dentro de 5 horas, 5 días y 5 años, porque este hombre es así. Pero hoy tenía un acto, Sandra, danos detalles del acto. ¿Quién está presentando a Pedro Sánchez? Bueno, ha tenido un acto, Pedro Sánchez, al que escuchábamos al comienzo de este programa, valorar la sentencia del fiscal general del Estado. Era un acto en UGT, porque era un acto de conmemoración del centenario del fallecimiento del que fuera líder del Partido Socialista, el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias. Bueno, pues yo os ponía las declaraciones de Pedro Sánchez, pero como estábamos aquí dentro, no era consciente de quién estaba presentando el acto. Y me acabo de enterar que quien presenta el acto no es nada más y nada menos que Inés Hernán, la famosa presentadora de Televisión Española que entró el otro día en la Academia de Operación Triunfo a blanquear a la banda terrorista ETA, básicamente. Que dijo que la izquierda Abertzale, es decir, el soporte, el constituyente de ETA, era pacifista. Pero es que encima era pacifista. Se ha dedicado a hacer bromitas con Pedro Sánchez. Vamos a escuchar un fragmento de esa presentación. Pedro, menuda llevas, querido. Tremebundo. Te entiendo bien a pequeña escala, pero vamos a saludar al secretario general, Pepe Álvarez. Bien, Pepe. Y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. ¡Hala! ¡Por la democracia! ¡Claro! Bueno, pues estas son las gracias de Inés Hernán, a la que pagamos todos un sueldo en Televisión Española, más allá de que, como explicamos ayer, en Operación Triunfo no se esté emitiendo ahora mismo en la cadena pública, sino en Prime Video. Luego, por cierto... Pero pagado por todos nosotros. Sí. Luego, por cierto, lo que también tenemos... Habrá que dar gracias de que no haya eructado. Bueno, eso es. Porque como es una moda suya, sí, o sea, esta vez simplemente ha hecho el ridículo y el payaso. De la gala de los Goya. Claro, pero otras veces directamente eructa y ya está, y se queda tan a gusto. No, también hace otras cosas que no voy a mencionar. Sí, no, ya me dilo las tú, enseñó Sandra, a mí. dilo tú si quieres. No, me estaba enseñando cuando mostró los pechos en el Benidorm Fest, sí, o sea, la chica no sabe pasar desapercibida. Bueno, mientras haga eso... Luego es de pues las que hablan de la mujer objeto, ¿no? Y este tipo de cosas. Sí. Mientras haga eso, que ella puede hacer evidentemente lo que le venga en gana, menos blanquear a la banda terrorista ETA. Eso ya... Y a eso que se denomina Pablo, la izquierda Abertzale, que... y con este nivel no estaría de más que no cobrase del dinero público en Radio Televisión Española. Porque manda narices que estemos pagando a una adoradora de Abertzales, a una disculpadora de ETA y a una eructadora. Eso que manda narices. Eso que se llama izquierda Abertzale, que traducido al cristiano es la izquierda proetarra vasca. Que sí. Es así. Y en la época en la que a la que ella se refería era Batasuna. Yo, como me está viendo un rato el acto, que estaba en la redacción haciendo tiempo, cada uno aquí tiene sus taras y me he dedicado a ver el acto y las presentaciones, a Pepe Álvarez agradeciéndole evidentemente a Pedro Sánchez todos los servicios prestados, económicos, más que cualquier otra cosa, evidentemente, y al presidente del gobierno, que yo le he visto... bastante inconexo, de verdad. Le he visto no oído, pero sí que le costaba hilar frases. Debe ser que una de dos, o no tenía el teleprompter y estaba improvisando el discurso, o estaba un poco espeso el presidente, pero le he agradecido al sindicato hermano en este acto que ha tenido todo lo que están haciendo por la paz social en España. Evidentemente no ha habido ningún tipo de manifestación contra el presidente del gobierno. Con la vivienda inaccesible, con la energía disparada, con los precios por las nubes, con la cesta básica de la compra absolutamente incomparable, con todo eso no ha habido ni una sola movilización. Ni una. Evidentemente es una paz social que está abonada con carácter previo para el disfrute del presidente del gobierno, que siempre lo pone en valor esto. Dice, no, es que aquí en España disfrutamos. Como me preguntan en Europa cómo es posible tanta paz social, pues en Europa deberían ser un poco más avispados. Lo dices con el doble sentido, ¿no? Sí, lo pone en valor el valor que nos cuesta. Bueno, vamos a ir al otro tema, al tema de Paco Salazar, porque tengo la sensación de que se le está generando una pesadilla al Partido Socialista con esta historia. Yo no sé cuál puede ser la próxima jugada. Vamos a ver, estamos en una cuestión que está jugando con lo que ha ocurrido dentro del partido. Yo creo que ya a estas alturas dudar de que ha habido casos de acoso es impensable, pero bueno, yo tengo la sensación de que los ha habido y por todas partes. Esas denuncias nunca jamás han llegado a la justicia. Este material informativo está siendo utilizado por un grupo
que quiere acabar ya con esta historia y que no quiere que Pedro Sánchez se perpetúe dentro del Partido Socialista, lo de España les da igual, pero descuentan que puede caer y quieren tener esta información para empezar a quitar determinados prebostes como Paco Salazar, que para Pedro Sánchez eran básicos para mantenerse en el poder, incluso perdiendo las próximas elecciones. Ese grupo yo creo que no hay muchas dudas de que lo comanda Adriana Lastra. Lo digo porque ya ha salido a decir que el partido tiene que llevar estas denuncias a la Fiscalía. Yo sigo convencido, ya lo he dicho más veces, de que si van a la Fiscalía no va a encontrar solo estas denuncias. De hecho, repito, esta misma noche, por lo visto, en el programa Código 10, van a salir 4 denuncias nuevas, con un cargo adicional del Partido Socialista. Es decir, que hay información adicional. Y yo tengo la sensación de que aquí todo el mundo está jugando políticamente con esto, lo cual me pone los pelos como escarpias. Y claro, en medio ya hay una denuncia presentada ante Fiscalía. No sé el recorrido que puede tener, es una denuncia de manos limpias, y que no habla exclusivamente de los casos de acoso. Habla del encubrimiento del Partido Socialista. Bueno, vamos a escuchar a Pilar Alegría porque agárrense al comodín de la llamada al que se ha cogido, que dice que es que ya, que también es que se ha decepcionado, que no sabía quién era Paco Salazar. Todas las relaciones con compañeros de trabajo, con amigos y con familiares, en muchas de ellas están llenas de profundas decepciones. Y estoy segura además que muchas personas que nos puedan escuchar y que nos puedan ver entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. Sí, por ejemplo, como Pedro Sánchez, que en el acto este patético en UGT se ha referido a esto. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. Es verdad, ha actuado en consecuencia. Es verdad, porque no ha llegado ni una sola denuncia a trámite judicial. Ni una. Viva el régimen del terror contra la mujer. Fíjate que yo creo que es uno de los mayores escándalos que ha habido. Bueno, estábamos con lo de las pulseras, ¿no? De antimaltrato, etcétera, pero estos son ya unas denuncias que se volatilizan en el seno del Partido Socialista, como nosotros contábamos en Libertad Digital. Obviamente el Partido Socialista es responsable de esta historia, es decir, los supuestos delitos de acoso sexual por parte de Paco Salazar se han producido dentro del PSOE. El que los comete forma parte de la cúpula del PSOE. Había un compliance en el PSOE adecuado para evitar estas situaciones. Si ha aplicado correctamente, pues obviamente el PSOE podría ser imputado también como persona jurídica por acoso sexual. Y uniéndola a la denuncia que comentabas, ¿no? de manos limpias, que también habla del delito de encubrimiento. Más allá de esto, lo que me parece una auténtica vergüenza es dónde están las de Hermana, yo sí te creo, las que cantan cobrando contra los hombres, eso del violador eres tú. ¿Por qué no se van a cantar a Ferraz el acosador eres tú y se lo dicen a Paco Salazar y a su amiguito Pedro Sánchez? ¿Dónde están las marchas feministas que tanto se les llena la boca con el feminismo? ¿Dónde están las manifestantes vestidas de morado agolpándose en la sede de Ferraz denunciando este escandalazo monumental de no sé cuántas mujeres que han sido víctimas de acoso sexual presuntamente por parte de este sujeto y que las denuncias se han destruido, han desaparecido dentro del Partido Socialista, el partido más feminista y progresista de la historia, como dicen ellos? ¿Dónde están las manifestantes? A mí me parece una absoluta vergüenza y vamos, o sea, es que... En fin. Yo creo que cuando escucho a Pedro Sánchez decir, cuando nosotros recibimos lección, yo el primero, de lecciones de las mujeres todos los días y actuamos, la primera lección que recibió el Partido Socialista fue el pasado verano antes de la celebración del Comité Federal, con la publicación de esas denuncias, y el Partido Socialista no actuó. 5 Esa fue meses la primera y una lección. semana. Es que yo siempre digo que me hace gracia que ahora se escandalicen cuando conocen el contenido por la prensa, porque realmente el contenido lo tenía que tener el Partido Socialista desde hace 5 meses. ¿Por qué no se escandalizaron entonces? Ese contenido lo tenía que estar puesto en conocimiento, porque es un asunto extraordinariamente grave, el secretario general del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez. Claro. Y evidentemente sabía lo que había Pedro Sánchez. Durante todo este tiempo lo que se ha hecho ha sido taparlo. Taparlo. No se pusieron en contacto con las mujeres denunciadas, con las mujeres denunciantes. No se pusieron en contacto tampoco, según parece, con Paco Salazar. Nadie le dijo absolutamente nada. Y solamente, las denuncias aparecen y desaparecen, se volatilizan, dice Miguel Ángel, se borran de la página web. Justo el mismo día en el que el diario.es pregunta al Partido Socialista, resulta que Paco Salazar abandona su cargo y las denuncias desaparecen porque como ya Paco Salazar no formaba parte del partido, pues entonces ya no había nada que investigar, que esto fue lo que le explicaron y luego, cuando dice Pedro Sánchez que recibimos las denuncias y actuamos,
nadie actuó en el Partido Socialista. Y tiene un serio problema el PSOE, porque esto empieza con 2 denuncias, continúa con otra en Torremolinos, continúa, ya veremos si esta noche con otras, y empieza siendo un caso pequeñito y empieza con un Me Too dentro del Partido Socialista, que esto lo hemos visto, con mujeres que ya no sienten que hay esos espacios de impunidad y que ya se sienten un poco más respaldadas a la hora de denunciar y protegidas, y entonces van a empezar a hacerlo. Pero es que si ahora salen más casos, será más fácil comprobar cuál es la actuación del Partido Socialista, pero solamente con los 2 que ya tenemos sobre la mesa ya se ve un claro modus operandi, porque en el caso de Salazar... Con los dos denunciados. Claro, con los 2 denunciados, claro, porque entre los 2 suman ya 5 personas. Denunciantes, pero me refiero 5 mujeres con denunciando. Con los 2 denunciados. En el primer caso, en el caso de Salazar, hablabas antes del compliance, si se cumplió o no se cumplió, que es el conjunto de protocolos que tienen las empresas, y el Partido Socialista no deja de ser una empresa, para que se cumplan las normas internas. No se cumplió, porque hay un protocolo que exige que en el momento en el que hay una denuncia, tú le tienes que poner a disposición de la víctima ayuda jurídica y psicológica. No se ha hecho en 5 meses, con lo cual fallaron los protocolos, se incumplieron los protocolos. Pero es que en el caso de Torremolinos, a mí me parece mucho más grave si cabe, porque estamos hablando de una mujer que acude a Ferraz en junio, da cuenta de todo lo que sucede y además lo hace con pruebas, porque estas mujeres de Salazar no sé si han aportado algo, pero la de Torremolinos sí, aporta mensajes y aporta llamadas. Ferraz no le hace ni caso. En octubre dice, oiga, ¿qué pasa con lo mío? Que es que yo temo por mi integridad, que este señor no deja de perseguirme, de llamarme y puede además tomar represalias. No le hacen ni caso y ya es en noviembre cuando se va a la Fiscalía, con lo cual es claro que el Partido Socialista, cuando tiene un caso de acoso o de presunto acoso en sus filas, lo que hace es taparlo. Sí, hoy se le ha caído una información, porque Patxi López tampoco es el más listo de la barraca. Vamos a escucharle, porque con lo que ha dicho, lo lógico sería que la Fiscalía o un juzgado aceptaran la historia de encubrimiento, la denuncia por encubrimiento. Atención, vamos a escucharlo. Es algo que es incompatible con los valores y con los principios de los socialistas. Incluso el propio partido ha pedido disculpas por si ha habido retrasos y por algunas deficiencias que haya podido haber en la tramitación de este expediente, y poniéndonos, como siempre tenemos que ponernos los socialistas del lado de las víctimas que denuncian este tipo de cuestiones. Pidiendo disculpas por retrasos y por algunas deficiencias que haya podido haber en la tramitación de este expediente. Vamos, que han obstaculizado los expedientes. Y yo voy más allá. A mí esta historia de los expedientes y los canales internos... No, la justicia. Efectivamente, pero ¿qué majadería es esta? O sea, sé perfectamente que ese desastre normativo llamado ley del sí es sí, la ley de integridad sexual, como le llamaron ellos, era la ley de desintegración sexual. Bien, esa ley no solamente soltó violadores, esa ley incluía un circuito paralelo intermedio que evitaba que se llegara a la justicia. ¿Por qué lo regularon así desde Podemos? Porque según Podemos, los jueces forman parte del heteropatriarcado y había que civilizarlos, había que educarlos, porque todos eran machistas. En esa locura comunista que tiene esta gente, que tiene una transformación, tiene una deformación mental de muchísimo cuidado. O sea, ¿pero qué es eso de que los jueces son heteropatriarcales? ¿Pero qué majadería es esa? Ustedes lo que estaban haciendo era crear una especie de muralla dentro de los partidos. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor porque en Podemos también ha habido unos cuantos casos. Puede ser, ¿verdad? Bien, pues creaban una muralla, de forma que las denuncias nunca llegaran a trámite judicial. ¿Para qué se crea una muralla en un partido? O en una organización, o en una empresa, que me da olímpicamente lo mismo. ¿Para qué? ¿A la empresa o a una organización o a un partido en este caso le interesa que salgan estos escándalos? No. Ni de broma, ni de broma. Por tanto, ustedes crearon un sistema que se convertía en un parapeto para que nunca llegaran las denuncias a la justicia y nunca se investigara el acoso sexual. Ese es el monstruo que han creado. Ese es el monstruo que han creado. Eso dice esa ley. Pero la ley de enjuiciamiento criminal dice que hay que denunciarlo. Los delitos que pueden ser considerados públicos tienen que ser denunciados inmediatamente, o a policía, o a fiscalía, o a tribunales. Y el delito de acoso sexual, cuando hay una prevalencia laboral, cuando hay una dependencia laboral, cuando hay coacción, cuando hay intimidación, claro que puede ser considerado un delito público. Y en esos casos tiene que llegar a la justicia. Y estos señores, repito la frase de Patxi López, lo dice él, pedir disculpas por si ha habido retrasos y por algunas deficiencias que haya podido haber en la tramitación de este expediente. Lo más llamativo de todo, que lo obstaculizaron con es dos que narices. lo diga por si ha podido haber, hombre, que lo diga incondicional, pues que se investigue, ¿no? Es una evidencia clamorosa que evidentemente la ha habido, pero yo me parece muy interesante cómo se crean ciertos espacios de impunidad en el Partido Socialista. Hay espacios de impunidad que observan
Todos, en cuanto a el trasiego del dinero ilegal, lo sabían en el Partido Socialista, lo taparon en el Partido Socialista, lo vieron muchas personas en el seno del partido. Había cobro de mordidas, cobro de comisiones en el Partido Socialista, lo taparon, nadie dijo absolutamente nada. Había uso por parte de Ábalos de prostitutas, intercambio de prostitutas a través de catálogos, etcétera, etcétera. Bien lo sabe Koldo, espacio de impunidad. No dijeron absolutamente nada. Había una creación de cloacas en el seno del Partido Socialista, otro espacio de impunidad, porque la creación de una cloaca es un asunto muy, muy grave. Nadie dijo nada. Y además de todo, había también acoso a las mujeres. El Partido Socialista era en sí mismo un espacio de impunidad para el delito y para conductas absolutamente reprobables. A mí me llama la atención que todo esto sucediera bajo el ala del secretario general del Partido Socialista y de una vicesecretaria general como María Jesús Montero, y que nadie viera nada y nadie dijera absolutamente nada. Esto solamente tiene una razón de ser, y es que a las manos derechas del presidente del gobierno, a los cargos de confianza, no se les toca en Ferraz. Es así. Y pueden hacer lo que quieran. Así. Todos y cada uno de ellos. Sandra, léenos o danos un consejo sobre Mupiti. Nos vamos a publicidad, volvemos y les damos las últimas encuestas. Parece que la cosa va bien en Extremadura. Yo reconozco que sigo sin fiarme viendo el espectáculo dantesco que se está montando allí. Es como si no existiera un tal Miguel Ángel Gallardo, un procesado por enchufismo, parece que le dejan en paz y la derecha se lía zurriagazos al estilo clásico español. Yo de verdad que son cosas que el día que las entienda... Bueno, luego hablaremos de ello. Ahora un consejo para nuestros autónomos porque esto les interesa. Mupiti llevan 77 años protegiendo a los autónomos. Con su seguro de ahorro puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720, repetimos, 900-820-720 o visita mupiti.com. Las 10:06, las 9:06 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues vamos a actualizar información. Mañana el presidente del Gobierno tendrá que enfrentarse a un nuevo cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo preguntará mañana a Sánchez por la credibilidad de su gobierno. Lo hará en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso después del escándalo Salazar, la entrada en prisión de Ábalos y la sentencia contra Álvaro García Ortiz. Sobre esta sentencia se han pronunciado ya tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso. A un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso. Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente. Mañana, además, el presidente del Gobierno asistirá a la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Por la tarde, Sánchez se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, donde realizarán una declaración ante los medios. Dios bendito, miedo me está dando. Bueno, mañana volveremos a tener comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde tendrá que comparecer Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la Complutense. Doadrio comparecerá a partir de las 11 de la mañana y el PP le ha citado en el marco del caso Begoña Gómez. El ex vicerrector ya ha comparecido como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado para explicar su papel en la creación de la Cátedra de la Mujer de Sánchez. En su declaración ante el juez, Doadrio defendió que la universidad comprobó la experiencia y la cualificación de Begoña Gómez antes de aprobar la cátedra propuesta. Bueno, y agárrense a la explicación jurídica. El exasesor de Ábalos, Koldo García, ha solicitado su libertad ante el Supremo, diciendo que no se va a fugar porque su caso es muy mediático. La defensa de Koldo ha recurrido su ingreso en prisión provisional. Dicen que no existe riesgo de fuga porque el exasesor tiene un fuerte arraigo en España, ya que aquí tiene a su hija pequeña y a una madre de 86 años, y también porque sería imposible huir al tratarse de un caso muy mediatizado. Su letrada solicita sustituir la cárcel por medidas como comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte. Bueno, y Aragón va camino de otro adelanto electoral después del rechazo de Jorge Azcón a las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos. Desde Vox aseguran que no apoyarán los presupuestos si el presidente Jorge Azcón no aplica las medidas pactadas entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Desde el gobierno aragonés rechazan asumir esas condiciones, sobre todo las relacionadas con el Pacto Verde Europeo y la inmigración. En el Ejecutivo de Azcón exigen a los de Abascal que decidan esta semana para respaldar o no las cuentas públicas. Escuchen a Alejandro Nolasco de Vox Aragón y al consejero de Hacienda, el popular Roberto Bermúdez. Le hemos dejado una serie de premisas sobre las que empezar a hablar.
Si ven que eso no se puede hacer cuando Valencia sí que lo está haciendo y quieren convocar elecciones o disolver el Parlamento, hacer lo que quieran antes de tiempo, pues eso es una decisión de ellos. Muchas de las peticiones que realiza el grupo de Vox son absolutamente inasumibles. Algunas de ellas son inasumibles porque son ilegales. Sepan además que ha terminado la reunión entre la Comunidad de Madrid y la empresa Ribera Salud que gestiona el Hospital de Torrejón. La empresa ha enmarcado la polémica por la crispación política y ha negado que se dieran instrucciones a los sanitarios respecto a las listas de espera. Y desde el extranjero, el presidente ucraniano Zelensky prepara un plan de paz alternativo que excluye ceder territorios a Rusia. Este martes Zelensky se ha reunido en Roma con el Papa León XIV y con la presidenta italiana Giorgia Meloni. Se enmarca dentro de la gira con los principales socios europeos para cerrar una versión revisada del plan estadounidense. Lo que sabemos es que Ucrania rechaza que se reconozca como ruso ningún territorio ucraniano. Y mientras tanto, Donald Trump eleva aún más el tono contra la Unión Europea. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que los líderes europeos son débiles y ha dicho también que no saben qué hacer, para añadir que lo único que pretenden es que sean políticamente correctos. Así se ha pronunciado Donald Trump en una entrevista al medio Político, donde ha insistido en que Europa está en decadencia. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Mostaza, vamos a hablar de elecciones, vamos a escuchar lo que ha dicho Tezanos, que Dios bendito. O sea, este es el nivel institucional que nos ha quedado con Pedro Sánchez. Vamos a escucharle, que si yo soy independiente, que no soy independiente, escúchenle a Tezanos. Bueno, yo tampoco soy independiente. Perdonen, ya no se nota, ya se nota. Pero si yo les estoy explicando a ustedes que yo pertenezco a un partido desde el momento del régimen anterior. ¿Conoce usted? ¿Qué independiente voy a ser yo? ¿Qué independiente voy a ser yo? Vamos, parecía no sabía si estaba contestando Torrente o quién estaba contestando. Este es el responsable del principal organismo que realiza encuestas y el único que las organiza oficiales. O sea, con dinero público. Por cierto, con más presupuesto que la Casa Real. Voy a ser independiente. Entonces no estaría aquí, no me pagarían. Venga, Tezanos, que sigue en campaña. Señor Tezanos, ¿por qué no ha preguntado por la amnistía? Yo no sé si hemos preguntado por la amnistía. No ha preguntado por la amnistía. ¿No hemos preguntado por la amnistía nunca? Pues, ¿por qué? Pues por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de determinado partido se va de vacaciones con una cartografante en su yate. Es el presidente del es procedente la pregunta. Me pongo a su nivel. Está claro que el biotipo socialista tiene otro gran seguidor. O sea, ese biotipo estrella que están implantando del torrentismo. O sea, el Peyote al final vamos a descubrir que tenía 236 sillas. Dios bendito. Manuel Mostaza, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos. Oye, como experto en demoscopia, cuando tú escuchas esto, como persona que te has dedicado a esto y te has dedicado con profesionalidad y con honradez, cuando escuchas que la persona que tiene a su mano, a su alcance, más medios para hacer encuestas, se cachondea y dice, independiente voy a ser yo. ¿Esto qué valoración te merece? Bueno, la verdad es que causa un poco de vergüenza ajena, ¿no? Desde luego, tanto el tono como el contenido de las respuestas, ¿no? Es decir, tener a un director del CIS presumiendo de que no es independiente o haciendo esta cosa extemporánea sobre el narco y tal, en fin, la verdad es que causa un poco de rubor. Yo creo que la pérdida de institucionalidad que estamos sufriendo en España tiene en el CIS a uno de sus máximos exponentes, sin duda. Yo no sé, la verdad que te quedas a cuadros. O sea, que hayamos llegado a normalizar una situación en la que esta persona en una comisión de investigación en el Senado se atreva a responder así, significa que no tiene ni el más mínimo miedo a las instituciones, no tiene ni el más mínimo respeto por el Senado, no tiene ni el más mínimo respeto por las funciones recogidas en la Constitución, Manuel. Sí, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que, en fin, las personas que han dirigido el CIS desde que existe como tal, bueno, pues siempre han sido sociólogos de reconocido prestigio. El profesor Tezanos nunca ha sido un sociólogo de reconocido prestigio, por mucho que haya ejercido de catedrático. Y, hombre, aunque tenían todos, evidentemente, una cierta afinidad ideológica, ninguno venía directamente de la ejecutiva del partido, ¿no? Que es lo que hizo Pedro Sánchez con José Félix Tezanos, que era miembro de la ejecutiva del partido, ¿no? Yo creo que aquí la lectura que hay que hacer, Carlos, o la que debería hacer el Partido Popular cuando llegue al gobierno, es precisamente evitar esto, ¿no? Aunque el cuerpo probablemente le pida hacer la misma jugada, bueno, pues probablemente habrá que regular que una persona que está en la ejecutiva de un partido no puede dirigir el CIS, ya está.
o una persona que en los últimos 5 años haya estado en la ejecutiva de un partido político no puede dirigir el CIS, porque la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. No pasa nada porque uno tenga su ideología política, pero uno no puede ir presumiendo de estas cosas, no puede ir presumiendo de equivocarse sistemáticamente a favor del partido del gobierno y lanzar estos bulos como que el 23 de julio fue el el organismo que más se aproximó, porque es mentira. Entonces, en fin, da un poco de rubor ya y de vergüenza ajena escuchar estas declaraciones. Sí, vamos a escuchar otro fragmento porque la verdad es que es increíble. Bueno, esto es inaudito. Sí, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Ni la Inquisición. Esto ni Torquemada se le ocurría. ¿Cuántas veces habla usted con el maligno? A mis 79 años, encontrarme con un lapso histórico de que vuelvo atrás en la historia, hasta tiempos de la Inquisición. Mire. No sé, lo único que se le pide es que no reciba órdenes de Pedro Sánchez, es muy básico. Pero bueno, vamos a hablar, Manuel, si te parece, de las encuestas, de qué es lo que está pasando. Yo, Manuel, sigo con cierto temor por el tema, ya hemos hablado más veces, por el tema de Extremadura. Yo no sé si en los análisis previos que se habían hecho o en las encuestas que están saliendo ahora, que siguen dando una posibilidad de gobernabilidad, a la derecha, de hecho, le están dando a María Guardiola, la candidata del Partido Popular, una suma con la que podría gobernar simplemente con la abstención de Vox. ¿Estos análisis están teniendo en cuenta el nivel de enfrentamiento al que ha llegado PP y Vox? Bueno, yo creo que sí, porque la situación que hay en Extremadura es una situación un tanto particular, Carlos, ¿no? Digamos, es una región más envejecida que la media española, más agraria que la media y menos urbana, ¿no? Digamos, a Vox le está yendo bien en los núcleos urbanos y le está yendo bien entre la gente joven, ¿no? Luego, digamos, lo normal es que Vox crezca en relación al 23, pero menos de lo que parece que podría crecer en unas elecciones a Cortes Generales, y lo normal es que efectivamente María Guardiola sea la fuerza más votada, que no lo fue en el 23, y yo creo que ahora la duda efectivamente es ver si le llega con la abstención de Vox o no, ¿no? Yo creo que esa es la gran duda que queda ahora mismo, cuando faltan varios días para las elecciones. Pero yo creo que sí se tiene en cuenta, hay trasvase entre ambas formaciones, como ocurre siempre, porque igual que el Partido Popular pierde votantes a favor de Vox, también Vox los pierde a favor del Partido Popular, y los dos también los pierden y los ganan de la abstención. O sea, hay trasvase cruzado. Es decir, también, o sea, tanto el PP pierde hacia Vox como Vox puede estar perdiendo hacia el PP. Sí, esto es muy habitual, Carlos. Lo que pasa es luego lo que hay que ver es cuál es el saldo, ¿no? Porque si, digamos, imagínate un partido pierde, imagínate que el PP pierde 15.000 votos hacia Vox, pero luego Vox pierde 8.000, bueno, pues el saldo sería favorable a Vox, ¿no? Sí. Pero esto suele ser habitual, digamos, los partidos nunca son compartimentos estancos y los flujos suelen ir en las dos direcciones. Claro, aquí la clave es, digamos, quién mantiene más la lealtad de sus votantes y quién es capaz de tener más flujos positivos. Yo creo que ahora claramente parece el Partido Popular, ¿no? Digamos que la duda es a cuánto se va a quedar de la mayoría absoluta y efectivamente si suma más que los dos partidos de izquierda o no. Claro, parece, Manuel, que se sumaría a todo el listado electoral Aragón. Sobreentiendo que yendo como van, porque ya están anticipando que es por un enfrentamiento PP-Vox de nuevo y que el Partido Popular no consigue sacar adelante los presupuestos con Vox, sobreentiendo que también habría enfrentamiento. Si esto es así, ¿vamos a ver un increchendo hasta unas elecciones generales hasta el punto de que PP y Vox puedan no entenderse? ¿O esto tiene más de teatro? ¿O exactamente de qué va este juego? Bueno, no lo sabemos bien, ¿no, Carlos? Porque yo creo que excepto las personas que están ahí no lo conocen. Seguro que hay una parte de teatro y de sobreactuación por parte de las dos formaciones. El Partido Popular porque no quiere perder votos hacia el centro y quiere dar la sensación de que es Vox quien impide la gobernabilidad, y Vox porque lo que quiere mostrar, digamos, es que no se puede llegar a acuerdos con el PP. En cualquier caso, en este juego, digamos, el que tiene las de perder es Vox, porque Vox es visto por una parte de sus votantes como una herramienta. Los votantes de Vox no están tan a la derecha como sus líderes y yo creo que no entenderían que digamos, por la puerta del desacuerdo entre PP y Vox se colara a la izquierda, ¿no? Yo creo que esa es una línea roja para una parte muy relevante de sus votantes. Entonces, podrán escenificar, podrán pelear, pero yo creo que al final, si el votante tiene la sensación de que ese voto a Vox, digamos, ha servido para que al final la izquierda recupere el gobierno en la región, yo creo que ese es un problema para Vox si acaba sucediendo. Pero las encuestas de momento le están dando claramente subida a Vox. Sí, a nivel nacional claramente, porque hay un efecto, digamos, la población está girando hacia la derecha, ahora mismo está más en el centro que hace unos años, pero está girando hacia la derecha, y volvemos a hablar de trasvase, ¿no? Hay una parte de votante del PP que se va a Vox, hay una parte del votante joven que viene de la abstención que se va a Vox,
pero esa subida le sigue colocando muy por debajo del Partido Popular. Y otra cosa son los mensajes del CIS, digamos, o de los encuestadores alineados con el gobierno, pero ahora mismo, a día de hoy, la distancia es sideral entre el Partido Popular y Vox. Vox crece, es verdad, pero Vox crece hasta situarse en el entorno de los 50, 55 diputados. El Partido Popular está en el entorno de los 130, 140, ¿no? Luego, claro que hay subida, pero porque Vox viene de abajo, digamos. Ahora mismo no es planteable que pueda competirle de tú a tú al Partido Popular, ni siquiera en un comicio en elecciones generales. Ahora mismo, insisto. Es decir, ¿habría una mayoría de gobernabilidad nacional garantizada independientemente de hasta dónde lleguen en estos enfrentamientos? Ahora mismo sí, Carlos, pero como hemos comentado alguna vez, si hay algo que se le hace largo y se le suele dar mal al Partido Popular son las campañas electorales. Digamos que entramos en un escenario en el que la suma de 190 a 200 diputados es muy clara, el país está girando hacia la derecha, el Partido Socialista está hundido porque la valoración de su líder es muy mala, dicho lo cual, no descartemos nunca la posibilidad de hacer una mala campaña, tanto por parte del PP, de Vox o de las dos formaciones. Ya te digo yo, Manuel, que no lo descartemos. No, altísimas probabilidades, vamos. Por eso lo digo, ¿no? Pero digamos, pero no solo a día de hoy, Carlos, las encuestas desde hace prácticamente un año muestran ese escenario. Es verdad que hay oscilaciones y es verdad que esos 200 diputados pues pueden ser 140 y 60 o 130 y 70 o 150 y 50, pero ahora mismo esa suma es muy clara porque además el Partido Socialista, digamos, con este líder no tiene ya de dónde rascar, no tiene ya votos a su izquierda y hace mucho que renunció al centro, ¿no? Desde la llegada de Pedro Sánchez y aquel eslogan, en fin, que lucían con orgullo de somos la izquierda, ¿no? Bueno, pues si te alejas del centro, luego es difícil que los votantes que están en el centro te voten. Creo que me han chivado, Manuel, el próximo lema para las generales. Soy feminista porque soy socialista. Creo que es el que van a utilizar. Así, ¿no? Ese es otro elemento importante, Carlos, porque, digamos, todo esto está enajenando parcialmente el voto de las mujeres hacia el Partido Socialista, era uno de sus fuertes, lo va perdiendo poco a poco, y el otro elemento es que también Vox va ganando poco a poco presencia entre el voto femenino. Por lo cual digo que todos los ingredientes por separado apuntan a eso, una victoria clara del Partido Popular y de Vox. Ahora hay que ver eso, cómo se reparte y en qué medida los votantes se acaban viendo, digamos, ese votante de Vox que viene del Partido Popular, que le vota a Vox para, digamos, evitar que el PP caiga en manos de nacionalistas, etcétera, ¿no? Claro, en qué medida Vox cumple esa función o no, o se echa al monte, digamos, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental para entender el papel de Vox como herramienta o como instrumento. Pues esperemos, Manuel, que esa suma salga. Muchísimas gracias, Manuel. Muy bien, un abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Oye, Sandra, actualízanos información sobre el tema de es mañana, pero es hoy. O sea, lo lógico, de hecho, es que María Corina Machado hubiese estado ya en Oslo. Había un baile, había una especie de fiesta, un protocolo organizado. Ella tenía que haber tenido, de hecho, una rueda de prensa clarísimamente antes, unas 3-4 horas antes. Primero la han empezado a aplazar, luego la han anulado. En estos momentos no sabemos si ha podido desplazarse a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz. No sabemos nada. La última en hablar ha sido su madre, que, bueno, pues se encuentra en el Gran Hotel, que es donde se hospedan. Su madre sí que está. Su madre está, están también sus hijos, su hermana, están todos en el Gran Hotel, que es el sitio donde se hospedan normalmente los galardonados. Una persona que está allí físicamente y que tiene contacto con ella me dice no está. No está. No, de hecho lo que ha dicho la madre es, hasta donde sabemos, todavía está en Venezuela. Le pido a Dios que la traiga hoy, ya estamos todos esperándola, estoy rezando porque haya encontrado la manera de salir. Es verdad que si estuviera viajando tampoco lo dirían, todo hay que decirlo por cuestiones de seguridad, pero ese es el ambiente. Y lo único, sí decirte que esta tarde ha aterrizado en Oslo un avión proveniente de Madrid con la principal comitiva de apoyo a María Corina Machado. Allí viajaba el presidente electo, Edmundo González, y también la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Y lo que nos han dicho es que el piloto del avión les dedicó unas palabras y dijo que ese vuelo era un 90% de los venezolanos que iban a acompañar a María Corina Machado a Oslo y pidió un aplauso para todos ellos. Ahora, la cuestión está en que no solamente tiene que poder salir de Venezuela, tiene que poder volver a entrar. Claro, porque si no, quien habrá ganado habrá sido Maduro. Bueno, veremos qué es lo que pasa con todo esto. Supuestamente, mañana es día 10. Eso es. De diciembre. Según lo que se había filtrado por parte de la Casa Blanca, el día 10 empezaba la fiesta. El día 10 empezaba la fiesta y el día 15 estaba terminada. Esas eran un poco las previsiones, pero... Sí. Antes de Navidad tenía que estar resuelto.
Hoy Trump ha vuelto a enviar un mensaje a Nicolás Maduro, ha vuelto a decir que tienen los días contados, Sí, que pero quiero decir no que se descarta una operación terrestre, pero esto es verdad que ya lo hemos escuchado si mañana en infinidad de empieza, ocasiones. no debería tener los días contados, debería tener las horas contadas. Pero bueno, no sé, a lo mejor Donald Trump está tan centrado en intentar que Zelensky se rinda que a lo mejor se le ha olvidado los verdaderos objetivos que tiene que tener un gobierno que defienda la libertad. Pero bueno, cosas de Trump. Lucía, vamos con la Fundación La Caixa. Y el programa que apoya de Respirávila, que consiste en un voluntariado de personas con discapacidad que acompañan a personas mayores en una residencia de Ávila. Cada 15 días, Adrián y Daniel, 2 jóvenes con discapacidad intelectual, van como voluntarios a una residencia de Ávila para pasar la tarde con Luisa y Luciano, 2 personas mayores solteras y sin familia cercana. Y lo pueden hacer gracias al acompañamiento de Respirávila y a su programa Yo también hago voluntariado, seleccionado en la convocatoria de proyectos sociales Castilla y León 2024 de la Fundación La Caixa. Luisa es una mujer que está a punto de cumplir 70 años, tiene deterioro cognitivo y aunque sus familiares viven lejos, tiene la suerte de tener a Adrián. Luisa es una señora mayor, la ponemos en la cazadora para que salga a la calle, le pintamos los labios y luego pues o bien vamos a la lotería o bien vamos a tomar algo, un refresco, algo. Jugamos a las cartas o al dominó. Adrián ha decidido dedicar parte de su tiempo a mejorar el bienestar de Luisa para que la soledad no domine su día a día. Y además, de vuelta, es una forma de mejorar su autoestima, hacer algo valioso y establecer relaciones con un grupo de pertenencia. Luisa está contenta cuando me ve, cuando sonríe, cuando me dan besos. Yolanda es la asistente que acompaña en el voluntariado a Adrián y el papel que tiene es fundamental. Es la encargada de intermediar entre el voluntariado y la entidad. Yo creo que se ayudan mutuamente. Para ella es muy grata nuestra visita, ya te digo, la está deseando. Cuenta las horas, creo yo. Además tiene un calendario donde se apunta cuándo toca y cuándo no toca. Y Adrián también le aporta mucho a ella, es muy cariñoso. Daniel tiene 24 años como Adrián y acompaña a Luciano, de 90 años, que fue taxista, hombre de campo y es fiel a los toros y al Real Ávila. Y solo con escucharles sabemos que el beneficio es mutuo. Luciano es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara. Él es aficionado al Real Ávila y casi siempre me pregunta que cuándo vamos a ir a ver otro partido. Pues estuvimos en el campo hace 10 días, porque estaba jugando el Real Ávila contra el Numancia. Yo le dejo varias opciones, o jugar a las cartas, al dominó o al parchís, pero él siempre elige la tele, porque le encantan los toros. Daniel, es muy majo y bien muy bueno. Algunas veces salimos juntos por ahí y me lleva a un sitio y nada, me enseña algunas cosas. Dani, ya mejor no lo hay. Como nos recuerda la Fundación La Caixa, son historias que nos invitan a cambiar la mirada, pasar de ver a las personas con discapacidad como meras receptoras de ayuda a reconocerlas como ciudadanos con pleno derecho y capacidad de asistir a otros. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver, prepárense para el cálculo que se ha realizado, es todo instancias oficiales, OCDE, sobre cuál es el sopapo fiscal que llevamos. Prepárense, vayan haciendo apuestas. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.